La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo mediante el cual pide al gobierno que envíe información sobre el préstamo que había solicitado en 2018 el expresidente Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional. Esto se da en un contexto en donde el marco de trabajo del grupo de abogados por interés público, quienes pidieron que declare nulo el crédito del Fondo Monetario Internacional que había pedido Mauricio Macri por casi 45.000 millones de dólares. Este grupo de abogados, en conjunto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MENER, demostraron que el macrismo no cumplió con todos los pasos que hay que seguir de manera obligatoria ante el trámite de un asunto público de tal envergadura, como es el pedido de este préstamo tan grande, ¿no? Como decíamos. Y que esto fue todo presentado posterior a la denuncia y al pedido del crédito. Por tal motivo es que estamos en comunicación con Andrés Bernal. Él es integrante de la Coordinadora de Abogados de Interés Público y representante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Hola Andrés, te damos la bienvenida, muchas gracias por tu atención. Y bueno, en principio te queríamos preguntar, ¿qué significa la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, un gusto poder hablar con ustedes. No sé si me escuchan bien. Perfecto, te escucho perfecto. Buenísimo. Mira, hago un breve repaso si te parece. Nosotros en el 2018... Dale. Cuando Macri anunciaba, después de habernos anticipado que el país no iba a volver al Fondo Monetario en el 2018, en mayo del 2018 anunciaban el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario. 20 días después habían ido a Washington y vuelto con el acuerdo más importante que el país haya recibido en su historia y el crédito más grande que el FMI haya dado jamás. Todo eso en 20 días. Ridículo. Lo que nosotros nos hicimos fue una pregunta netamente burocrática. ¿Cómo puede ser que en apenas 20 días el Estado llegue a una decisión de estas características? O sea, ¿cómo puede ser sabiendo nosotros que las decisiones administrativas resultan de procedimientos que demoran tiempo? O sea, Claro. Si en una repartición pública tienen que comprar resmas de papel, tienen que armar un expediente administrativo, ese expediente administrativo va rebotando por las distintas reparticiones hasta que finalmente de eso resulta un acto administrativo que puede ser una disposición, una resolución o un decreto que dispone la compra del papel. Bueno, en este caso, y para una decisión de esta envergadura, en 20 días el gobierno había resuelto la decisión. Entonces lo que hicimos fue preguntarle al gobierno nacional, bueno, supongamos que vos estás autorizado a tomar esta decisión, mostrame el expediente en el marco del cual se debiera haber formado la decisión y el resultado de esa decisión que se tiene que expresar en un acuerdo, en un contrato. Entonces lo que hicimos en ese largo derrotero junto al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Coordinadora de Abogados de Interés Público fue pedir en concreto los expedientes administrativos y el contrato con el Fondo Monetario. Las respuestas que obtuvimos fueron múltiples. Nos dijeron oficialmente que no necesitaban expedientes, nos dijeron que sí tenían expedientes y nos mandaban a una página web que no funcionaba, nos dijeron que no tenían algunas de las cosas, pero que las iban a tener más adelante, que las estaban elaborando con el Fondo Monetario, y finalmente, después de habernos dicho que los expedientes no existían, nos entregaron 2 expedientes administrativos. Esos expedientes, como vos referías, tienen un sinnúmero de irregularidades que determinan que la decisión, que es el endeudamiento, es nulo de nulidad absoluta. En concreto, son de fecha posterior a la demanda, de fecha posterior a la carta de intención. Para graficar, volviendo al ejemplo de las resmas, es una repartición pública que compra las resmas de papel y después arma el expediente de compra. Esto es lo mismo para este caso y acá no hay alternativas porque las 12 decisiones administrativas se rigen por la misma Ley de Procedimientos Administrativos Nacional
Y en el caso de una decisión de envergadura como esta, 44.000 millones de dólares, a esa ley se suma la ley de administración financiera. Entonces los expedientes de fecha posterior a la demanda, de fecha posterior a la carta de intención, no tienen ningún dictamen técnico, es decir, no está justificado por qué 44.000, por qué un crédito, por qué no 1.000, por qué esa forma de pago, para qué se va a utilizar, eso no resulta de ninguna evaluación técnica, no tiene ningún acto administrativo, es decir, de ese expediente administrativo no resulta una disposición, no resulta una resolución, no resulta un decreto presidencial que siquiera inicie las negociaciones, y finalmente no cuenta en particular con la ley, con un dictamen, perdón, de impacto en la balanza de pagos que es crucial, que es el dictamen a partir del cual el Banco Central analiza qué impacto un crédito de esta magnitud, que después, está bien, todos nos llenamos la boca planteando su inviabilidad y su carácter de insostenible. Bueno, el momento para analizar eso es previamente, a partir, entre otras cosas, de este dictamen de impacto de balanza de pagos, que el Banco Central, en respuesta oficial junto al Ministerio de Hacienda, nos llegó a decir que no lo tenían, pero que lo iban a hacer en el futuro con el prestamista, con el Fondo Monetario. O sea, oficialmente nos llegaron a decir que iban a evaluar más adelante con el Fondo Monetario cómo iba a impactar el crédito que indefectiblemente nos enchufaron. Y por último, y ya para terminar, no resulta del expediente ningún acuerdo y ningún contrato con el Fondo Monetario. Entonces, los funcionarios que actuaron a título personal y a sola firma. Esto, como vos planteabas, nosotros lo escalamos en distintas estrategias judiciales hasta que llegamos a la Cámara Federal en lo contencioso administrativo federal de la capital federal, y la Cámara, por primera vez en la historia, reconoció el faltante de documentación sensible para una decisión de estas características y le ordenó al Gobierno Nacional, 2 meses antes de que Macri se vaya por la ventana, que diga si falta documentación o no y que eventualmente entregue el contrato con el fondo que no estaba en el expediente, los anexos y las prórrogas de jurisdicción. Macri eso lo llevó en un recurso extraordinario federal a la Corte Suprema. La Corte, en una jugada política de pizarrón, lo planchó durante 35 meses y la semana pasada, en una línea y media, el mismo día que sacaron la resolución de Santiago de Maldonado, rechazó el recurso y entonces dejó habilitada la resolución de Cámara. De este modo, entonces, el Gobierno Nacional de Alberto Fernández tiene que cumplir lo que se le había ordenado a su antecesor y entregar el contrato con el Fondo Monetario, o bien decir que no hay ningún contrato, entonces se negoció a ciegas sin ningún tipo de respaldo. Decime, una pregunta te queremos hacer también. ¿Tuvieron muchos inconvenientes, muchos obstáculos con este pedido de información que venías detallando, que estuvieron pidiendo durante todo este tiempo? Sabes que te escuché un poco bajo, te pido si me puedes repetir la pregunta. Sí, en el transcurso de la investigación que ustedes hicieron y de los pedidos de informes que fueron solicitando, ¿tuvieron obstáculos para llevarlos a cabo? Mirá, múltiples. A lo largo de 4 años de trabajo fueron 5 recursos administrativos, 2 amparos y una acción declarativa de nulidad. Con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presentamos un amparo y la acción declarativa de nulidad que está hace 13 meses en la Corte Suprema. A lo largo de este tiempo el gobierno en todo momento nos retació información y, como te planteaba antes, nos dijeron que no existían expedientes, que no necesitaban, que estaban, pero que estaban incompletos y lo iban a completar con el Fondo Monetario. Pero judicialmente, como el nuestro es un planteo burocrático y el objetivo tenía un objetivo bien concreto, en algún punto no nos desviamos por otras discusiones que en general llevan más al pantano, como puede ser la discusión del Congreso, que es absolutamente válido, tiene que pasar por el Congreso, pero nosotros obviamos esa discusión y hicimos el planteo burocrático, conscientes de que tenían poco margen para salirse de la vaina, digamos. Claro, entonces sí. fuimos avanzando y la verdad es que llegamos a esta resolución que es histórica porque confirma primero la nulidad del endeudamiento del 2018 por falta de construcción de la decisión administrativa. O sea, el endeudamiento del 2018
no responde a un acuerdo y es una decisión que se adoptó sin respaldo de ningún tipo. A partir de eso presentamos la nulidad que, como te planteaba, está en la Corte Suprema y llevamos ahora 13 meses esperando que la Corte Suprema se digne a resolver. O sea, digamos que si la justicia sigue dando la razón y esto sigue en el curso en el sentido que viene, el acuerdo que está haciendo actualmente el gobierno con el Fondo Monetario Internacional se caería. ¿Cómo sigue la situación? Mira, es una pregunta muy buena la tuya. La verdad es que nosotros tuvimos distintas discusiones internas en el marco de la coordinadora al respecto y lo que primero entendimos que el trabajo que decidimos encarar es un trabajo de mediano plazo, que tiene que poder trascender las coyunturas políticas en las que creemos el movimiento nacional y popular, digamos que navega entre quienes están dispuestos a dar discusiones en serio para un país soberano y quienes están dispuestos, en cambio, o que creen que tienen margen como para negociar con un sistema tan fino y tan aceitado como este. El crédito que se convino en marzo del 2022 en realidad es un nuevo crédito para pagar el anterior. O sea, ese crédito no viene a concluir el acuerdo anterior, sino que habría como una continuación. O sea que para nosotros no implica una legalización del acuerdo anterior, que dicho mejor, no implica una legalización del endeudamiento anterior, porque acuerdo no existe, sino que implica una continuidad, porque finalmente el Fondo Monetario ahora está liberando de a 3.000, 4.000 millones de dólares para pagar las cuotas del anterior. Es una locura. Entonces nosotros creemos que en esto hay que avanzar, que por primera vez en la historia se logró acreditar la ilegalidad de la deuda externa, esto en tiempo real. En tiempo real nos referimos en el momento en el que se está negociando y renegociando la deuda, se logró en expedientes judiciales demostrar objetivamente la ilegalidad por incumplimiento de las normas locales, pero, y ahí voy directamente a tu pregunta, la ilegitimidad de la deuda externa, eso es una construcción política en el que decididamente se tienen que involucrar, como varios hicieron en este tiempo, las organizaciones sociales, políticas y sindicales que realmente pretenden independencia económica y política para nuestro país. Son construcciones distintas. Nosotros creemos que hicimos nuestro aporte en la vía judicial, los resultados son objetivos. Ya vemos que a pesar de esos resultados el gobierno avanzó sin respaldo en la renegociación de la deuda, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, avanzó igual en la renegociación de la deuda. Queda por delante, es el gran desafío de todas y todas, avanzar en la construcción de la ilegitimidad política. Con este escalón que creemos pudimos avanzar en ese sentido.